Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches, pastor, Buenas Dios les noches. bendiga, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas Y noches. ese es su efecto que tienen, hermana Elena, sí. Ya me di cuenta. Es una bocina. Yo Hermana quería Normita, necesitar ¿cómo la luz. están? Dios Hermana bendiga, Aurita, hermanos. hermana Buenas Nadita, noches, Dios les ¿qué tal? bendiga. Hermano Pelén, hermana Carmen Vega. Dios les Hola, bendiga. Zenaida, ¿cómo estás? Hermano Edgar Bach, hola, Londra y compañía. Hermana Karina, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, bueno. Hola, Edgar, ahí estás trabajando, ya te vi. Hola, pues Gaby. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas Hermanos, noches. Luna Palma, ¿y ahí quién es? Es James, ahí anda puro espía, se puso ahí. Hermanos. Buenas noches. Hermano José, Dios te bendiga. Amén, hermano. Bendiciones, hermano. Igual. Amén. Muy bien, vamos a orar y después empezamos a presentar para que hermana Dina, Adita, buenas noches. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga, bendiciones. Amén. Muy bien, vamos a orar, porque si no, se nos va a ir en saludar y saludar. Amén. Ok. Vamos a ver quién está oyendo ahí al apóstol al mismo tiempo. Ahorita lo apago, hermano, perdón. No, el micrófono te va a silenciar. Ya, ahí estamos, no tengas pena. Vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo, que nos abra los cielos, que nos dé su palabra. En realidad, nosotros tenemos que abordar a la importancia que tiene el discipulado. Nosotros, pues en realidad el discipulado no consiste solamente que nos reunamos aparte de los días de la iglesia. Ahora pues lo hacemos de manera virtual, que nos reunamos y discutamos y que tengamos la oportunidad de preguntar o aportar en un discipulado. Eso es parte de ser discípulo. Pero el ser discípulo conlleva mucho más allá, porque ser discípulo del Señor Jesucristo, porque a fin de cuentas de Él es que tenemos que ser discípulos. Es una forma de vida. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Lo que muchas veces hablamos de lo que es el costo del discipulado. Habla de que el discípulo, aquel que no aborrece, o sea, que le da más importancia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros tenemos que entender que ser discípulo es una forma de vida, es una forma de comportarse, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestro diario vivir, es una decisión de corazón. Entonces nosotros debemos caminar hacia eso porque cuando nosotros vemos, o sea, hay varias figuras de las estaturas del cristiano, pero una de ellas es cuando el cristiano llega a la iglesia, todavía no ha aceptado al Señor y es oyente. Pero después de eso, él pasa a ser un creyente, cree en el Señor Jesucristo. Pero después de eso, tenemos que crecer a la estatura de los discípulos, porque de la estatura de los discípulos es donde nosotros vamos a pasar a la estatura de amigos y allí cambia nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Cuando uno mira la Biblia, nosotros vemos que Abraham se convirtió en amigo de Dios, ¿ok? Y está ya aquel amigo de Dios en el encinar de Mamre, a la puerta de su tienda, cuando el Señor se le manifiesta
como una teofanía. El Señor le había hablado, se le había manifestado en visión, pero llega un momento en que se le manifiesta 3 varones y él se postra a adorarlos. O sea, entonces nos deja entender que quienes se le manifestaron a él directamente fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted sabe, tiene un diálogo con él y después de esto viene y se dirigen hacia Sodoma y Gomorra, pero usted lee en el contexto y dice como que el Señor se detiene y dice, le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham, no le voy a decir que voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces ya es otra categoría, pero para poder acceder a esa categoría nosotros tenemos que avanzar a la categoría de discípulos. Y como les repito, ser un discípulo es una forma de vivir, ser un discípulo es una forma de hablar, ser discípulo es una forma de oír. El discípulo cambia su manera de oír las cosas, se vuelve equilibrado en muchas cosas, cambia su manera de hablar porque viene en Isaías y dice que el Señor me dé lengua de discípulo para poder sostener con una palabra al que está debilitado. Es una forma de hablar. Y conlleva muchas cosas. Si nosotros vemos quiénes enterraron a Juan el Bautista, sus discípulos. Usted lo mira ahí, fueron los discípulos los que enterraron a Juan el Bautista. Imagínense, el Señor Jesucristo señala a los discípulos y les dice, de estos que están aquí, no todos degustarán la muerte hasta que yo venga. O sea, dentro de los discípulos salen los vivientes. O sea, ser discípulo es algo muy particular en lo cual tenemos que aprenderlo. Que aprender, porque cuando nosotros vayamos allá, nosotros vamos a seguir aprendiendo. En nuestra relación con Dios vamos a seguir aprendiendo y Dios es infinito. Eso quiere decir que nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, es algo que tenemos que aprender a vivir, el ser discípulo. Entonces, oremos, vamos a pedirle al Señor, Papito lindo, oh Jehová de los ejércitos. Oh Señor, venimos delante de tu presencia. Señor Dios, invocando el nombre de Cristo Jesús y sabiendo que está escrito y fue dicho por él, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que todo lo que te pidiéramos, oh Jehová Dios, Papito lindo, él lo haría, Señor Dios. El mismo Señor Jesucristo contestaría nuestras oraciones, Padre Santo. Nos acercamos conociendo nuestra condición y sabiendo que delante de ti somos menesterosos, somos necesitados, que nuestras obras de justicia no alcanzarían para poder acercarnos delante de ti. Así que, Señor, venimos en el nombre de Jesús y queremos vestirnos con esos vestidos Yeshua, esos vestidos de salvación, Papito lindo. Queremos ponernos las pieles del Cordero en nuestras manos, en nuestra cerviz. Ese aroma, Papito lindo, ese aroma, Señor Dios Todopoderoso, que es, Señor Dios, un aroma de vida para aquellos que hemos creído en ti, Señor Jesucristo. Y cubiertos con esa sangre preciosa de la copa del nuevo pacto, sabiendo que cubre, no solo cubre, sino borra todo lo malo que hay en nosotros y lo que hayamos pecado. Nos acercamos a ti, Señor, para clamarte que nos enseñes, oh Jehová de los ejércitos, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que no han subido a corazón de hombre. Así que hoy te pedimos tu palabra, tu enseñanza, sabiendo que tu palabra, Papito lindo, si la comprendemos,
Vamos, Señor Dios, a alcanzar la salvación en la plenitud que tú tienes dispuesta, esta salvación para nosotros. Pero también, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que ese rocío, esa palabra, es agua que limpia, Señor Dios, con la cual somos limpios, papito lindo, porque tú lo declaraste, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así que, Señor Dios, aún en la condición en que estamos, nos acercamos confiando que tú has de enseñarnos hoy. Yo en lo particular me declaro incompetente de poder llevar tu palabra. Pero te ruego, Padre Santo, que aquella enseñanza de los sabios, de los apóstoles, tú la vuelvas, Padre Santo, como aguijones, como clavos para ser clavados, bien clavados, tu palabra, Señor Dios, en aquellos que han de oírla, para que, Señor Dios, tu palabra dé fruto en nosotros al 100%. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos, papito lindo. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, pues vamos a empezar. Y yo quisiera hablarles un poquito acerca de la identidad. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de oír el tema que dio el apóstol ayer miércoles. Yo lo terminé de oír hoy porque se me puso mal a la Danielita y tuvimos que ahí hacer unas cositas. Pero gracias a Dios ya está mejorcita. Pero él habló y hizo mucho énfasis acerca de la identidad. Y es algo que nosotros tenemos que darle la importancia que tiene nuestra identidad. Porque la identidad nos va a dar a nosotros, o sea, si nosotros tenemos identidad, nosotros vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra. Si nosotros tenemos identidad adecuada, nosotros vamos a disfrutar de las cosas que Dios nos da. La identidad es sumamente importante. Y para ponerle textos bíblicos hablando de la identidad, solo déjeme, voy a preguntar porque alguien está ahí quejándose. ¿Qué tenés? ¿Te duele? Ahí te voy a dar algo. Ok, muy bien. Entonces, yo quisiera empezar hablando por esto. Nosotros nos tenemos que ubicar. Fíjese bien, cuando uno de médico atiende a un paciente, después de platicar con él, nosotros le llamamos historia clínica, procedemos a examinarlo. Lo primero que hacemos es tomarle sus signos vitales, la presión arterial, el pulso, la temperatura, ver cómo está respirando, y ahora ya se usan aparatitos de esos que se hicieron tan populares en la pandemia para ver cómo está la concentración de oxígeno en la sangre. Pero después de eso, uno pasa a otra parte que es parte de lo principal, de los, uno les dice signos vitales porque son signos que demuestran que el paciente está vivo y cuál es su condición. Pero el siguiente, lo que después de tomar estas cosas, lo siguiente que hace uno como parte de los signos vitales, uno evalúa cómo está la conciencia del paciente. Y entonces uno lo que busca es saber qué tan orientado está el paciente. Y entonces uno busca saber si el paciente está orientado en tiempo, si sabe qué fecha es, dónde, el día en que está, si está orientado en espacio, o sea, si sabe dónde está, y si está orientado en persona, si sabe quién es.
y hace uno algunas cosas para ir, algunas preguntas y le pide que haga algunas cosas para poder saber cómo está su conciencia. Es lo más básico. Entonces, aún desde ahí, una de las cosas básicas de los signos de vida es la conciencia. ¿Y cómo evalúo yo la conciencia de alguien? Sabiendo si está ubicado, si está orientado. Con los médicos es en tiempo, en espacio, en persona. Y aunque usted no lo crea, a veces uno llega con el paciente y le dice, don fulanito, ¿sabe qué fecha es? Sí, no tenga pena, es 27 de febrero del año del retorno. Le dicen a uno, muy bien, muy bien. Y entonces uno le dice, ¿y usted sabe dónde está? Sí, estoy aquí en el hospital, doctor, ahí va todo bien. Pero cuando uno evalúa cómo está orientado en persona, uno le dice, ¿y cuál es su nombre? Y aunque a usted le va a dar risa, yo tuve un paciente una vez que dijo, mi nombre es Napoleón Bonaparte. ¿Y qué hace usted? ¿En qué trabaja? Entonces él dijo, yo soy el emperador de Inglaterra, pero no estaba molestando. Sabía dónde estaba, sabía qué fecha era, pero no sabía quién era. Tenía un problema muy serio. Entonces, no estaba orientado en persona, no tenía su identidad. Él tenía un problema muy serio que necesitaba tratamiento. Entonces, pero yo se lo puse desde el punto de vista médico. Pero nosotros también en nuestra vida, ya en lo que nosotros vivimos, nosotros tenemos que estar ubicados. Nosotros tenemos que saber dónde estamos, a dónde pertenecemos. Pues porque nosotros tenemos que entender eso para poder vivir adecuadamente. Se lo voy a poner de esta manera. Yo me tengo que ubicar en dónde estoy. Ahorita lo vamos a ver un poquito más con detalle desde el punto de vista de la Biblia. Pero, por ejemplo, fíjese bien, se lo voy a poner de esta manera. Ok. Si usted se va a Suecia, por ejemplo, Finlandia, los Países Bajos, ¿ok? Usted puede salir ahí a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y agarrar camino a pie para algún lado, otras calles vacías, que usted sabe que no le va a pasar nada. En Finlandia, en el año 2017, hubo 2 muertes violentas. Y para ellos eso era una epidemia. Tenían que ver qué estaba pasando. ¿Ok? Y como le repito, usted agarra ya en bicicleta, a pie, y usted sabe que no le va a pasar nada en el camino. Pero váyase usted a agarrar de noche ahí por Guajitos o más o menos por ahí, o por la línea del tren, y váyase a las 12, 1 de la noche. Bien que se lo madrugan, o que le digan, váyase ahí a las 9, 10 de la noche, ahí al fondo de Ciudad Real, ahí donde le dicen las 100 gradas para salir del otro lado. Ya no pasa. Entonces, alguien que no sabe dónde está ubicado, entonces puede hacer cosas que le pueden poner en peligro su vida, en el ejemplo que yo le estoy dando. Ubicándonos en tiempo, es algo que nosotros tenemos que ubicarnos. Nosotros tenemos que saber, y le estoy hablando en lo natural, y qué tiempo estamos viviendo. Porque no me puede decir usted que
que usted solo tiene teléfono en su casa y es de aquellos aparatitos medios cuadraditos que se levantaban así, algunos de ustedes ni lo conocieron y que eran de disco y que le daba la vuelta así para marcar el número. Algunos de ustedes ya ni los conocieron, ¿ya? Yo vi un reel ya hace tiempo donde le dan a unos muchachos jóvenes un aparato y le dicen es un teléfono, ellos descuelgan y empiezan a querer apachar donde están los números y eso no se usaba así, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo en que estamos. Usted se tiene que ubicar en el tiempo que está. Usted tiene que aprender a usar una computadora. Ay, hermano, pero si ya tengo 60 años. No, usted tiene que aprender a usar una computadora. Usted no tiene que estar dependiendo en cierto momento de su muchachito de 10 años que le diga, mira, ¿y esto cómo se hace en el teléfono? Usted no está ubicado en el tiempo que usted está viviendo. Nosotros tenemos que aprender. Y mientras más aprendamos, nuestro cerebro envejece menos. Entonces nos tenemos que ubicar. Porque fíjese bien, mire pues, ubicación. Hablando de lo que, como nos enseñó el apóstol, la ubicación es identidad. ¿Quién soy? La ubicación es el lugar donde estoy. ¿Dónde estoy? Y mi función es qué debo hacer o qué tengo que hacer en el lugar donde estoy, de acuerdo a la idea que tengo. En el lugar, nosotros, ya hablando como cristianos, no le tenemos que dar muchas vueltas. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos en la iglesia. Ay, hermano, pero ahorita estoy en mi casa. No, usted está en la iglesia. Pero y mañana cuando esté en su trabajo, usted está en la iglesia. Porque iglesia quiere decir sacado de. A usted lo sacaron de Egipto, a usted lo sacaron del mundo. A nosotros nos sacaron del muladar. A nosotros nos sacaron del foso de la desesperación. Y por eso es que nosotros somos iglesia, porque Dios nos sacó de. Nosotros fuimos trasladados de un lugar que eran las tinieblas y fuimos trasladados al reino admirable de su luz. Entonces, ¿dónde estoy? En el reino admirable de su luz. Ahí es donde estoy. Ahora bien, ¿dónde estoy? Es que eso se hace complejo a la luz de la palabra. Porque la palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero usted me voltea a eso y dice, yo estoy en el comedor, estoy sentado en la silla. Pero en realidad, nosotros tendríamos que ubicarnos, porque la Biblia es clara. Claro, la Biblia puede estar hablando por la fe y el Señor nos mira allá. Pero viene el Señor Jesucristo y dice una cosa. Señor, yo te ruego por estos que están en el mundo. Yo ya no estoy en el mundo, pero estaba ahí con ellos. Eso quiere decir que nosotros, Dios nos puede cambiar de lugar estando aquí en la tierra. Entonces debemos saber dónde. Y en el lugar que estamos, debemos saber qué hacer. Ok, ¿dónde estamos? En la iglesia. ¿Dónde estamos? En el reino de la luz. ¿Dónde estamos? Sentados en lugares celestiales. Pero ¿dónde estamos? Estamos en el mundo. Aunque nos sacaron de las tinieblas al reino admirable de la luz, estamos en medio del mundo. Estamos en medio de la oscuridad. Y ahí tenemos una función. Porque el Señor Jesucristo dijo, mientras yo esté aquí, yo soy la luz del mundo. Cuando yo me vaya, ustedes son la luz del mundo. Entonces, estamos en el reino admirable de la luz, pero tenemos una función en las tinieblas y nuestra función es alumbrar. Nosotros tenemos una función, yo soy la sal de la tierra, pero cuando yo me vaya, ustedes van a ser la sal de la tierra.
Entonces, ¿para qué se usa la sal? Para preservar. ¿Qué me habla la sal? De la santidad. Es una función, la santidad es una función que yo tengo que saber. ¿Ok? Ahora bien, yo tengo que saber quién soy para hacer esa función. Y se lo voy a poner con la Biblia. Mire este ejemplo. Ahí viene Dios y se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Ok? Y le dice que tiene que ir a libertar al pueblo. Tiene una función. Pero entonces viene este hombre Moisés y le dice a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Mire la pregunta que le hace, identidad, ¿quién soy yo? Él no sabe quién es, pero se le olvida a Moisés. O sea, mire pues, Moisés, ok, nació en Egipto de una familia y lo tuvieron que echar al agua. Ok, y le pusieron Moisés porque lo habían rescatado de las aguas. ¿Quién era Moisés? Alguien rescatado de las aguas. Ok, ¿quién en su momento? Ok, lo toma la hija de Faraón, se lo da a una nodriza que resulta ser la misma mamá en carne de Moisés y ella lo amamanta por 2 años. ¿Ok? ¿Quién es Moisés? Un judío, ahí. Pero entonces viene a los 2 años cuando lo destetan y se lo lleva ya la hija de Faraón porque ya lo había tomado en propiedad y se lo lleva al palacio. Y entonces, ¿quién es Moisés? Moisés es el hijo de la hija de Faraón. Y ahí Moisés aprende muchas cosas. Entre ellos, a batallar. Y entonces, él que conoce su origen, y usted sabe la historia, ve cómo maltratan a sus hermanos y le quiebra el pescuezo a un egipcio y lo esconde debajo de la tierra y tiene que salir huyendo. Pero fíjese bien cómo vienen un montón de cosas y cosas que tenía a su favor. Moisés había sido instruido en la corte de Faraón en ciencias, en matemáticas, no solo cómo pelear. Entonces tiene que huir. Y cuando llega a aquel pozo donde se encuentra con Séfora, lo confunden con un egipcio y le pega a los otros y se va. Pero después de eso, ya a la sombra de Jetro se vuelve un pastor de ovejas y se va al desierto. Entonces, Moisés tenía un problema de identidad. O era hebreo o era egipcio y ahora está en el desierto, ni hebreo ni egipcio, sino en la tierra de Madián. Y con una serie de circunstancias que habían moldeado su personalidad. Pero viene Dios y se le aparece. Y entonces en ese momento, dice, bueno, ¿y quién soy yo? Tal vez no lo pongamos desde el punto de vista de que se menospreciaba, no. Se nos hace una pregunta. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Egipto? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué Dios me está hablando a mí? ¿Por qué me escogió a mí? Si yo sé los problemas que yo maté a un hombre y lo dejé enterrado en el desierto. Yo ahora solo sé cuidar ovejas. ¿Quién soy? Para ir a hacer la función que me estás pidiendo. Ok. Entonces viene Dios y le dice, ok, no, yo voy a ir contigo. Y entonces le dice Dios a Moisés en el 13, en el 12 le dice, yo voy contigo. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel, Moisés, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder?
¿Cuál es la identidad del que me está llamando? Fíjese cómo todo es identidad. ¿Quién soy yo? Y si voy, ¿quién les digo que me mandó? ¿Cuál es la identidad de quien me mandó? Todo es identidad. Entonces viene el Señor y le contesta con lo siguiente. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué hizo Dios? Yo entiendo que ahí es una palabra que dice existente. Ahí no dice YHWH, no, ahí dice yo soy el que soy. En el hebreo es una palabra que es existente. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, da un nombre que después lo vamos a conocer como el tetragramatón, yo soy, ok. Pero lo que está diciéndole a Moisés es, esta es mi identidad. Esta es mi identidad. Más adelante le dice, Abraham, Isaac y Jacob, yo me mostré como el Shaddai. Les mostré otra parte de mi identidad. Pero a ustedes, yo les voy a hablar como YHWH. Les voy a mostrar esa identidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Moisés en ese momento? Le está diciendo, ok, Moisés, mi identidad, yo soy el que te voy a respaldar. Y entonces Dios empieza a trabajar con Moisés. Dios empieza a trabajar con Moisés. Pero para que Moisés haga la función, ¿cuál era la función de Moisés? Ser libertador. Pero para que Moisés fuera ser libertador, le tiene que trabajar la identidad a Moisés. ¿Y cómo se la trabaja? Mostrándole la identidad de él. Entonces, para que nosotros, fíjese bien, podamos ubicarnos en nuestra verdadera identidad, él se tiene que mostrar a nosotros en su identidad. ¿Ok? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que entender mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Bueno, soy un hijo de Dios. ¿Ok? Soy creación. Eso lo tengo que entender. Soy un hijo de Dios. ¿Ok? Sí, soy un hijo de Dios. ¿Qué era yo antes de venir a la tierra? Yo dije, de vosotros dioses sois, mas como hombres moriréis. Eso tiene que ir moldeando nuestra identidad. Eso tiene que ir moldeando nuestra identidad. El que santifique y los santificados, estábamos hablando hace poco, de una misma naturaleza son. Ay, entonces, ¿quién soy yo? Yo no soy lo que me dijeron. A veces yo les pongo ese corito, yo no soy lo que dice Juan Gabriel, basurita soy. No, yo no soy eso. Yo no soy eso. Es que alguna vez, yo no sé si usted ha oído mensajes de algunos predicadores que antes decían, evangelizando, es que usted es una llaga podrida. Y amén, decían los hermanos. Y nosotros no somos una llaga podrida. Nosotros no somos una llaga podrida. Nosotros, sí, nosotros tenemos que entender lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Eso escogió Dios. Ok. Por cuanto pequé, fui destituido de la gloria. Dios estaba en la gloria y cuando me destituyeron. Entonces me convertí en lo vil, en lo menospreciado, en lo que no era. Ok. Entonces, y después de eso, me convirtieron en hijo. Entonces, yo tengo que tener identidad de hijo para poder hacer mi función. Porque todos nos mandaron con una función. No vaya a creer que solo a mí me mandaron con una función, a los ministros. No. A usted lo mandaron con una función. Miremos otro ejemplo. Fíjese. Jueces 6:14.
Estamos hablando de Gedeón. En el versículo anterior, Gedeón le dice al Señor, Señor, le dice al ángel, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué yo estoy escondiendo el trigo de los madianitas? Porque estoy empobrecido. Pues es 6:14. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza. Esa fuerza es la sinceridad. Y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo, te estoy dando una función, Gedeón. Y él le respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia es la más pobre de Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, Gedeón no tenía una identidad adecuada acerca de sí mismo. Va. Y peleó con lo que él tenía y pensaba de sí mismo. Él peleó. Él tenía una inseguridad bárbara. Después de que se le aparece el ángel, después de que todo lo que hace, empieza con la duda. Señor, tú te me apareciste, fuiste tú. ¿Sabes qué? Voy a poner un vellón, una piel de oveja, o no piel, sino cuando las trasquilan y le quitan toda la lana, eso se llama vellón, son unos como mantos grandes. Antes de sacar el hilo de la lana, pone un vellón y dice, si fuiste tú, que se moje todo alrededor y que no se moje el vellón con el rocío de la noche. Y Dios le contesta, pero sigue con su inseguridad. Y a la otra noche le dice, Señor, quiero estar seguro, Señor. Ahora que se moje el vellón y todo alrededor, no. Tenía inseguridad. Pero si nosotros vemos, viene Dios, lo escoge, y viene Gedeón y cumple una función. Pero más adelante viene el pueblo y le dice a Gedeón que quieren que él gobierne sobre Israel como juez. Y entonces viene, como Gedeón no tenía totalmente sana su identidad, dice, no, yo no voy a reinar sobre ustedes. ¿Saben qué? Denme un poquito de oro. Y viene Gedeón y con el oro que le dan, hace un efod. Y dice que el pueblo se prostituyó detrás del efod y fue ruina para Gedeón. ¿Por qué? Porque él no había tenido una identidad totalmente sana. A él lo que le correspondería era gobernar, porque después de librar a Israel, lo que él tenía era gobernar a Israel, pero como la identidad no estaba bien, terminó siendo ruina para él. Mire cómo es de importante la identidad. Mire, pues. Mire, alguien más. Dios escoge a Saúl como rey. ¿Quién lo escogió? Dios. Ahí va Samuel a ungirlo y usted sabe, se le perdieron las armas, termina llegando con Samuel. Y Samuel básicamente le dice que él va a ser el rey. Y Saúl le responde. 1 Samuel 9:21. Y dijo, ¿no soy benjamita? De la más pequeña de las tribus de Israel. Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. No soy yo nadie, está diciendo. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Identidad. ¿Qué identidad? Y la identidad hizo que Saúl fuera desechado. ¿Por qué le digo eso? Porque viene Samuel y le dice, ok, espérame 10 días y yo voy a llegar a celebrar un sacrificio al Señor contigo, pero me esperas. Y viene Samuel y llega el día que tiene que llegar y entonces llega, pero no en la mañanita y empieza a pasar el día y el pueblo se le empieza a ir a Saúl. Entonces viene Saúl y comete el error de sacrificarle él al Señor para que el pueblo no se le vaya.
Y cuando llega Samuel, Saúl le dice, perdona, pero es que el pueblo se iba. Su miedo, su inseguridad, su falta de una identidad sana, adecuada delante de Dios, hizo que Saúl le quitaran el reino. Entonces yo le cuento de estos, de estos hombres para resaltar cómo es de importante la identidad. Ahora, ¿qué identidad tenemos nosotros de nosotros mismos? Porque, mire, Saúl no quería tomar el empleo del rey por los problemas que tenía identidad. Gedeón no quería tomar su empleo de juez, de liberar por su identidad. Dios tuvo que trabajar con la identidad de Moisés para que agarrara el empleo de libertador. Entonces, ¿no será que muchas veces nosotros tenemos de parte de Dios unas oportunidades muy grandes y no las tomamos? ¿Por qué? Porque tenemos problemas de identidad. Y le hablo en lo secular y le hablo en el privilegio. Porque muchas veces no tomamos nuestra función en el privilegio como se debe. Muchas veces es por identidad. Ahora mire pues, identidad, ¿ok? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué debo hacer? Ahora mire esto, Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Lugar. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está entablando una conversación con Adán y lo está ubicando. ¿Qué le contesta Adán? Estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Se lo llevó poquito a poquito. Porque estoy desnudo. Ah, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo le cambió su identidad de lugar. Estaba en el paraíso, pero ahora estaba escondido. Antes estaba en el paraíso y no estaba escondido. ¿Qué función tenía él? La función que tenía él era de labrar y cuidar el huerto. Él tenía una función. ¿Sí? ¿Qué función tenía Eva? Pues si vemos que era su ayuda idónea, la función de Eva era ayudarlo a cultivar y a guardar el huerto. Pero, fíjese bien, ¿qué hizo el enemigo? Lo sacó del lugar. Y cuando lo sacó del lugar, le cambió la función. Porque ya no iba a guardar y a cultivar el huerto. Ahora iba a cultivar la tierra y la tierra le iba a dar espinos y abrojos. Le cambió la función. ¿Y qué hizo para cambiarle la función? O sea, y que lo sacaran del paraíso. Le intentó cambiar la identidad y se le entró por Eva. Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día de que él comáis del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ah, ya no vas a ser el hombre, el alma viviente, que tiene que cuidar y guardar el huerto para luego conquistar la tierra, sino que puede ser Dios. Le afectó su identidad. Y cuando le afectó su identidad, lo cambiaron de lugar y le cambiaron su función. Ok.
Entonces, el enemigo se encarga de tratar de que cambiarnos la identidad con la cual Dios nos envió a la tierra, para que nosotros no podamos estar en el lugar que Dios quiere que estemos y no podamos hacer la función que Dios quiere que hagamos. Ok, le voy a poner una función que usted tiene. Función. Ir y hacer discípulos. Solo desde ahí le voy a entrar. Ok. ¿Qué pasa cuando se hace una campaña evangelística o se sale a evangelizar afuera o se decide ir a un lugar, a un mercado a evangelizar? Entonces, muchas veces se regresa con el reporte. Aceptaron 100 personas. Ok. Y entonces, gloria a Dios, porque se les abrió la puerta a la salvación. Pero nos quedamos allí. No cumplimos nuestra función. Porque la función es ir y hacer discípulos, no ir y hacer creyentes. O sea, no cumplimos a cabalidad nuestra función. Nuestra función es hacer los discípulos. Nuestra función es llevarlos, invitarlos. Nuestra función es llamarlos, mire cómo está, fíjese que hoy hay un discipulado en línea. Y claro, nosotros tenemos un chat para estos hermanos que se acaban de recién convertir o han llegado a la iglesia, ¿ok? Y mandamos, los invitamos a tal cosa, pero ¿qué pasaría si usted evangelizó a alguien, salió con los hermanos y evangelizó, y tiene el dato de este hermano? Su función es que sea discípulo, porque lo que hacen las ovejas es dar a luz ovejas. Esa no es la función del pastor. Entonces, ¿qué tal si usted viene y le dicen, mira, va a haber un discipulado hoy, va a estar bonito? No sé de qué van a hablar, pero viera, y preguntan, podés preguntar. No quieres aprender más. Te invito a la iglesia el domingo. ¿No será que nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo y nos juntamos en un lado donde vivís y de ahí te enseño dónde está la iglesia. Funciona. Pero a veces en Buen Chapín, ¿qué es lo que pasa? Ay, nos chiviamos, no sé, tío, si me cortan el teléfono, ay, me va a maltratar. Identidad, que no nos deja cumplir la función. Ahora, fíjese bien, mire pues, identidad. La parábola de los talentos. Usted la sabe, a uno le dieron 5, a otros 2 y a otro un talento. Ok. Y se fue el hacendado. Vino uno y duplicó los 2 primeros. Oh, mi buen siervo fiel. Fíjese bien, identidad. Vino el otro y le dice, pues yo la escondí en la tierra. ¿Y por qué? Porque yo sé que tú eres un hombre que cosecha donde no siembras. Eres un hombre duro. Tú consideras eso tú piensas que esa es mi identidad. Y por eso no pusiste a producir el talento. ¿Y por qué piensas que yo soy así? ¿Qué te hizo pensar? Yo solo te dejé un talento. Y los otros 2, ¿por qué no pensaron así? El que le dieron un talento tenía problemas con su identidad y juzgaba a otros. Entonces, tenemos que ver esto de la identidad. Es necesario, es importante. Nuevamente, identidad. Ahora mire pues, fíjese bien.
Ok, Ruth 3:8. Y sucedió que a medianoche el hombre, Booz, se asustó, se volvió y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies, lugar. Y él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Ah, soy Ruth, identidad, tu sierva, función. Ahora, como yo sé que soy, fíjense, llegué al lugar indicado, a la persona indicada, ¿ok? Pero ¿por qué llegué a ese lugar? Porque yo soy Ruth, tu sierva, ¿ok? Extiende, ahora le dice, ahora vos cumple tu función. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres, identidad pariente más cercano. Entonces Ruth entendió cuál era su identidad. Tenía una identidad de sierva, pero tenía también la identidad que le daba la oportunidad de ser redimida y que se le aplicara la ley del levirato. ¿Entendió? Entonces, como entendió que quién era, se fue al lugar que tenía que llegar. Y Ruth cumplió su función. Pidió cobertura. Pidió que se le cumpliera la ley. Ella estaba en derecho, su función. Y le dijo, ok, yo ya sé quién soy. Yo ya no soy Ruth la moabita, ahora soy Ruth tu sierva. Ok, identidad. La identidad te lleva al lugar, la identidad correcta te lleva al lugar correcto. La identidad equivocada te lleva a lugares equivocados. Te lleva a lugares equivocados. Mire, hay mujeres que se casan porque quieren huir de su casa. Hay mujeres que se casan con alguien que les hace caso porque se consideran que las dejó el tren, que se van a quedar para forrar Biblias. Identidad. Y entonces viene alguien que no mucho les convence, pero antes de que me deje el tren me subo. Y terminan en lugares, en situaciones que ellas nunca quisieron vivir por la identidad que tenían de sí mismas. Ok. Entonces la identidad te lleva al lugar y la identidad te lleva a hacer la función adecuada. Ok, mire pues. Ahora miremos a alguien con una identidad. Otro, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Mire, ¿qué le preguntaron? Él estaba haciendo su trabajo, él estaba bautizando y predicando. Y entonces ellos le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Pero él sabía quién era. Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo, si eso me vienen a preguntar. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Ya, y fíjese bien, sobre él estaba el espíritu y el poder de Elías. Pero le preguntan, ¿eres Elías? Y él le dijo, no, yo no soy Elías. El poder de Elías y el espíritu de Elías está sobre mí, pero no soy Elías. ¿Eres el profeta que ha de venir? No, ese profeta del cual ustedes están mencionando, ese no soy yo. Identidad. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron.
¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué concepto de ti mismo tienes? Juan 1:23. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Entrad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama. Pero eso fue escrito aproximadamente Isaías unos 600 años antes de que naciera Juan el Bautista. Pero cuando nació, él creció, sabía quién era. Y como sabía quién era, ¿ok? Cumplía su función, Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. ¿Por qué bautizas? Entonces, Juan le respondió diciendo, función, fíjense bien, ustedes están equivocados. Yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Ese es el que viene después de mí. Identidad. A quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, él conocía la función. Yo bautizo en agua. El Cristo va a bautizar en fuego y en Espíritu Santo. Yo, la voz que clama en el desierto, mi función es bautizar en agua. Mi función es bautismo para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, identidad, ese va a cumplir la función del Cristo. Juan 1:33, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista sabía su función. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ese soy yo. Mi función es clamar en el desierto y bautizar en agua. Y eso es lo que estoy haciendo. No me encontraron haciendo otra cosa. No me encontraron en el palacio con el rey. No. Y fíjese bien. Estas cosas, Juan 1:21, sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan no estaba bautizando hasta arriba del Jordán. Juan estaba bautizando cerca del Mar Muerto. Es el lugar donde más fidedigno. Y en ese lugar, allí tenía que bautizar. Y entonces estuvo en el lugar y en el momento preciso para reconocer al Cordero de Dios, bautizar al Cordero de Dios y que empezara el Cordero de Dios su ministerio. Identidad, lugar y función. Muy bien. Yo, aunque tengo un montón mire todas las que tengo, pero ya son las 27. Mire todas las que tengo. Cómo Ruth cambió a una personalidad y no, ya estamos. Yo voy a salirme porque ya son las 27. Hoy sí, ni cuenta me di cómo pasó el tiempo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, porque, mire, yo ahorita básicamente le voy a resumir lo que dijo ayer el apóstol. Tenemos que estudiarlo. Eso que dijo ayer el apóstol lo tenemos que estudiar. Ok, nuestra función es sanar la tierra. Es ser el instrumento para que Dios sane esta tierra. Esa es nuestra función. Esta tierra que estaba mal, que la maldijo la desobediencia de Adán y que Cristo vino a quitar la maldición y la quitó, necesita ser sanada. Y entonces a eso nos mandaron. Por eso, y el apóstol usó aquel versículo que dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro
y se arrepintiera, se volviera Shub de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La tierra necesita sanidad, la iglesia necesita sanidad, nuestra casa necesita sanidad. Entonces nosotros tenemos una función que cumplir. Pero algunos no quieren cumplir la función. ¿Por qué? Por identidad. Mire, se lo voy a poner así. Identidad. ¿Ok? Viene Dios y les da una unción preciosa a un grupo de allá por San Marcos. Preciosa. Y va caminando bien. Pero terminan no cumpliendo bien su función. Y hace un mes estaban en un evento donde la misma noche iban ellos a tocar la música que es del Señor e iban a alternar con los broncos. Sí, era, no sé si era una feria de un lugar, pero ahí iba a estar ellos, ahí van a estar los broncos y ahí va a estar no sé qué cantante del sur de México. Les trastocaron su identidad. Y entonces están en el lugar equivocado. Es el lugar del músico, del lugar del que alaba, del que adora. Es en el templo. Es en la adoración al Señor. No es en conciertos. No es en conciertos. Están en lugares equivocados. Y me van a decir, es que vamos a cantar y que desciende el Espíritu Santo y se conviertan. Vamos a brillar en la luz del mundo. No, los cantos de adoración son para Dios. Es para que los hijos de Dios se sumen a ellos y levanten un canto de adoración. No es para los inconversos. No es para los inconversos. Con eso hay que tener cuidado. Porque la Biblia dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que ellos se den la vuelta y os despedacen. ¿Y qué son los cerdos? Cuando usted mira, cuando el Señor Jesús llega a Gadara, ¿a dónde se fueron a meter los demonios? A los cerdos. Entonces, nosotros no podemos llevar nuestra función al lugar que no corresponde. Si me hubieran dicho, yo me voy a meter entre ellos y voy a dar trataditos y todo eso, tal vez. Pero ¿qué tengo que estar haciendo en un concierto del mundo? Teniendo un regalo de Dios, una unción de ese calibre que ellos tienen. Tenemos que tener cuidado. Entonces, tú tienes una función. El problema es que el enemigo va a querer alterar tu identidad, nuestra identidad, para que estemos en el lugar incorrecto. Tal vez haciendo las cosas que nos mandaron, pero en el lugar incorrecto. No funciona. Tal vez en el lugar correcto, no cumpliendo la función que nos mandaron. No funciona. No funciona. Con una buena identidad estamos en el lugar correcto, haciendo la función correcta. Lo que tenemos que hacer. Es que el apóstol lo dijo de esta manera el día de ayer.
Ok. Usted viene a la iglesia. ¿Y qué viene a hacer? Así lo dijo literal. Viene a chismear. Viene a hablar mal de la gente. Viene a hablar mal de quién sé yo. Porque qué bonito. Está en el lugar correcto, pero esa no es su función. Esa no es su función. Esa no es su función. Que esa no es, para eso no vamos a la iglesia. Para ir a decir, ya vieron cómo hacen aquí de malas cosas. ¿A qué llegó ese cristiano? ¿A qué llegó? Si la función que tiene él ahí es ir a adorar a Dios y a recibir de parte de Dios. Si no está de acuerdo con algo, hágalo bien. Acérquese al pastor y dígale, mire, ¿por qué está pasando esto? A mí me dijeron que aquí no se están haciendo las cosas bien. No, eso lo dijo claro el día de ayer. No, no. Estar en el lugar correcto, haciendo la función incorrecta, trae problemas. Estar en el lugar incorrecto, haciendo la función que nos mandaron a hacer, trae problemas. Y estamos y hacemos de acuerdo a nuestra identidad. Estamos y hacemos de acuerdo a nuestra identidad. Entonces tenemos que ver si no tenemos problemas de identidad. Y con esto termino. ¿A quién le cree usted su identidad? Porque mire, Ruth, Ruth la moabita, ya tenía una identidad mala. Pero ella dijo, no, yo no quiero esa identidad. Entonces se acercó al que le podía cambiar la identidad. Lo primero que cambió fue el concepto. Todos le decían Ruth la moabita. Cuando llegó con Booz, le dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Yo ya no quiero ser la moabita. Entonces viene este hombre y dice que la adquiere como esposa, la compra. Booz, figura de Cristo. Eso quiere decir, y todavía no se había casado, la estaba adquiriendo. Eso quiere decir que cuando nosotros llegamos a Cristo y Él nos adquiere como su propiedad y como su futura esposa, allí automáticamente nos cambia la identidad. Se casa, se va a casar, fíjese bien, se va a casar con Booz y bendicen a Booz y le dice que esta mujer que va a entrar a tu casa sea como Lea y como Raquel, que construyeron la casa de Israel. La pasaron de Ruth la moabita a Ruth la sierva y terminó siendo Ruth la edificadora. Y termina la genealogía del Señor Jesús y ya no dice Ruth la moabita, solo dice Ruth. Le cambiaron la identidad. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre quiénes somos para Él. Quiénes somos para Él. Y cómo vamos a alcanzar y a crecer para esa identidad. Para poder estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctamente. Y no le repito, esto no quiere decir en la iglesia solamente, en su casa, en su trabajo, en donde usted estudia, en el lugar correcto, haciendo la función correcta. Amén, amén y amén. Antes de que se me duerman, ¿hay alguno que tiene alguna pregunta, alguna aportación? Sí, hermana Elena.